El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, un nuevo programa para intentar comunicar ideas con las personas que son buscadores de esas ideas para construir su vida o para construir mejor su stand de sus relaciones con la humanidad, y por esa razón solemos traer siempre personas que puedan dar algunas ideas que puedan ser copiadas. En este caso, hoy, en el día de hoy, tenemos con nosotros un gran amigo mío que se llama Bernardo Bueno y es una persona muy experimentada en todo el tema de la cultura, y seguramente que después pues podremos decir cosas que pueden ser interesantes su conocimiento. Él ha sido profesor de matemáticas. El último cargo que yo le recuerdo es alcaide del Alcázar de Sevilla, una cosa importantísima dentro de lo que es Sevilla, la ciudad de Sevilla, y él ha participado en muchísimos eventos, muchísimas cosas que llevan el apellido de cultura siempre a rastrear, ¿no? Como él participó en el Congreso Mundial de las Matemáticas de Sevilla, donde él fue una persona importante en esa organización. Ha sido parlamentario 8 años, 12 años concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. Él ahora mismo hace una cosa interesante, que es que se reúnen todos los parlamentarios, han sido parlamentarios en el Parlamento andaluz, tienen reuniones de relación típicamente humana, donde él ha sido el presidente en algunas ocasiones de todo eso. Y también de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, también fue presidente. O sea que es una persona que en todas estas cosas que he dicho antes, él sigue participando porque es una persona activa en el tema de la cultura. Y hoy vamos a hablar con él de un tema que pudiéramos decir, pues bueno, vamos a abrir la carpeta a ver a dónde llegamos, porque he llegado a la conclusión con mi amigo Bernardo Bueno de que podemos hablar de Jesús de Nazaret, podemos hablar de Cristo, pero también podemos hablar de un futuro que siempre hemos querido muchos andaluces y muchos españoles, que hay un futuro cierto en la vida, que es el socialismo. Vamos a hablar de Cristo y el socialismo hoy. Todo eso va a ser dentro de un momentito. Queridas amigas y amigos, estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y hoy tengo que recordarles que estos programas de radio y televisión fundamentalmente los grabamos en radio para la onda local de Andalucía, que como todo el mundo sabe tiene 103 emisoras, pero que a partir de todos los martes tenemos durante 24 horas nuestros programas en esa gigantesca, pudiéramos decir, unidad municipal de emisoras de Andalucía. Y decir que hoy estamos con nuestro querido amigo Bernardo Bueno. Y Bernardo, qué bien, ¿no? Bueno, yo para mí, encantado de para mí, de estar aquí.
he dado ahí una explicación muy por encima de lo que tú significas, lo que tú has hecho, tu trabajo, porque tú has sido una persona política, pero una persona muy trabajadora de la cultura. Yo he procurado estar siempre Un en la tema sociedad. O sea, nunca me ha gustado estar aislado, siempre me ha gustado estar en contacto con. Y he tenido la suerte de estar en política 32 años en cargo público. Yo tengo mi profesión, estudié física Muy bien. electrónica, pero siempre me ha gustado tener un pie fuera. Y así he estado algunos años, poco, pero también he ejercido la docencia. Pero también ahí, hombre, se ve que tú has sido profesor de matemáticas, que ha sido lo tuyo, básicamente, pero que después has sido una persona muy destacada en la política de Sevilla. Se ve. Bueno, yo he procurado siempre hacer las cosas lo mejor que sé. Me parece muy bien. He trabajado mucho, pero muy a gusto. En todos los sitios que he estado magníficamente bien. No, yo nunca me he quejado de la política. Hay una cosa, Bernardo, que a mí me agrada mucho hablar contigo, porque tú además tienes un componente que yo también lo tengo, aunque yo no tenga esta historia, pero yo también lo tengo, de que somos cristianos, somos personas creyentes en el Jesús de Nazaret. Bueno, eso es una convicción que yo tengo, que me enseñaron mis padres desde pequeño, que yo la asumí con gusto y no la practico mucho porque, bueno, la vida discurre, pero en el fondo sí, en el fondo lo digo en cualquier sitio y así se me conoce también, Claro. hay Hombre, que decirlo. yo creo que las personas que son como nosotros debemos de decir siempre donde estemos lo que somos. Indudablemente. Si estamos en una hermandad, que yo también las tengo, pues en esa hermandad siempre destacamos que somos personas de la política socialista, pero que además somos cristianos. Y eso es lo que hay ahí. Indudablemente. Yo así por lo menos lo digo, e incluso a mí en algún caso me llama vaticanista, con lo que eso significa dentro, en fin, de tantas cosas, ¿no? Bernardo, llevo ya muchos años haciendo esto, pero soy un despistado grandísimo. Menos mal que están esa gente ahí y me dice, oye, ¿qué pasa? Y es que normalmente, casi siempre, saludo, o al principio, o en el primer momento, saludo a nuestros queridos amigas y amigos que están en el plato, y lógicamente para saludarlo y desearle que tengan un buen programa, porque aquí todos venimos a aprender, ¿eh? Todos venimos a aprender y todos aprendemos siempre algo. Entonces, es que estaban haciéndome señas y no sabía qué querían, porque digo, a lo mejor hay otra cosa. Pero bueno, estamos en confianza, ¿no? Sí, totalmente. Esas son cosas que pasan en el directo y aquí estamos nosotros, no pasa nada. Tengo que decirlo al final, pero también lo puedo decir ahora, Juan Prieto lleva ya 14 años haciendo este programa conmigo, ¿eh? Eso es de admirar, ¿no? Eso, y ahí lo tiene. Y el Israel Jiménez es el cerebro de toda esta cosa, cómo funciona. Ese es el que más sabe de todos los aparatos estos y todos los instrumentos. Pero tú disfrutas en estos programas. Sí. Bueno, yo estoy muy nervioso, como tú has visto al principio, ¿no? Pero yo lo paso bien, porque después cuando ponemos los programas en la onda local de Andalucía, o lo ponemos en Facebook, o lo ponemos en YouTube, ver las respuestas. Que hay gente que te llaman de algunos países sudamericanos y te llaman diciéndote cosas, ¿no? Que me parece muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo a última hora se me ha encendido la luz porque digo, un personaje de la categoría de Bernardo Bueno, deberíamos de hablar de algo que no está aquí puesto.
que tú eres una persona conocida en Sevilla como una persona cristiana. Eso está indiscutible. Y a mí me parece que nosotros podríamos hablar un poco de ese condimento de ser cristiano y ser socialista, porque también tenemos un grupo dentro del Partido Socialista que se llama Cristianos en el PSOE, Cristianos Socialistas, que es interesante. Hay magníficas personas y gente muy preocupada por todos los temas que pueda estar relacionado con el tema del cristianismo y de tender puentes entre el partido y la Iglesia Católica y todas esas cosas, y otros intentamos tender otros puentes mucho más allá todavía que todo eso, ¿no? Y yo pienso que nosotros podemos tener en el futuro, todo eso puede tener fundamento para hacer cambios trascendentales en este país. Además, ahora que viene todo el tema del cambio climático, que va a poner a prueba muchas cosas, pero muchas cosas. Va a poner a prueba el sistema capitalista, incluso va a poner a prueba el tipo de religión que tenemos, ¿eh? Que eso puede cambiar. Indudablemente las transformaciones que tenemos a la vista no las conoce nadie, porque el futuro es algo que está siempre por venir. Pero debe de cogernos preparados, porque si no, mal nos van a ir las cosas. Así es. Yo siempre he tenido claro que uno, si es cristiano, es que no puede ser otra cosa, ¿eh? Es que a veces hay gente que nos manifiesta que hay contradicciones. Sí, puede haberlas desde ciertos sectores, pero de luego si uno es cristiano, ¿qué va a ser? ¿De derecha? Vaya castigo. Los hay. Y los hay. Y son nuestros hermanos y los queremos. Y son nuestros hermanos. Pero ahí está la cuestión, ¿no? Sí. Y luego de tener la oportunidad de manifestarse, uno. La ventaja que tiene la política, desde mi punto de vista, es que muchas de las cosas que uno piensa las puede hacer. Y qué mejor cosa que teniendo una convicción cristiana para poder aplicarla en los distintos ámbitos donde está uno. Y ahí va desde el tratamiento que uno hace con los que está trabajando hasta desarrollar las propias ideas, hasta decir no a tantas cosas que a uno se le presenta en un momento determinado, porque las convicciones de uno son fundamentales. Está claro. Las emociones son importantes y con esas uno las puede desarrollar, pero uno tiene que tener una convicción clara de lo que quiere. Se puede equivocar. Para eso está el aprendizaje. Todo el mundo se equivoca. Que decías tú antes, ¿no? Aprendizaje es muy importante. Aprender a aprender. Fue un lema que estuvo mucho tiempo en la enseñanza en determinados tiempos heroicos, ¿no? Y eso es un aprendizaje que hay que tener continuamente. Mientras uno tenga la capacidad de aprender abierta, ser joven. Y ser joven es fundamental, porque si uno acumula esa situación de ser joven con la experiencia de los años, pues yo creo que es muy, muy positiva. Pues, Bernardo, nosotros estamos tratando desde hace algún tiempo el tema del cambio climático con mucha profundidad. Hemos hecho varios programas ya sobre el tema del cambio climático, porque yo tengo por ahí un documento desde el 2006 donde aparece todas las cosas que están pasando en el cambio climático y las que van a pasar, que son más gordas todavía las que van a pasar. Ese panorama que se le abre al mundo, donde podemos ver que el sistema capitalista que crea guerras cuando quiere y mata a millones de personas, pero después es muy débil en sus planteamientos. En el tema de la bolsa y todas esas cosas, el sistema es muy débil. Y, por ejemplo, ahora viene un tema como el del cambio climático, que va a haber transformaciones grandísimas de la humanidad ahí, movimiento. Este año ha habido 20 millones de personas que se han movido por el cambio climático, ¿eh? Y todavía eso no está donde parece que va a estar, según los mayas y según algunos profetas que han hablado del tema ese, ¿no? Y entonces yo lo que no veo ahí es ideología, pudiéramos decir,
¿Dónde está la ideología que sea capaz de encauzar que los gobiernos puedan atender todos los problemas sociales que se van a producir ahí, de darle de comer a la gente y de muchas cosas? Esa ideología, ¿dónde está? Solemos acordarnos de, y lo dice el refrán, de Santa Bárbara cuando truena. Ya desde el año 72, los científicos alertaron de las consecuencias que se iban a producir por el cambio climático. Una conferencia en Estocolmo, donde advirtieron a los políticos. Lo que pasa es que nadie les echó cuenta. Nadie les echó cuenta. Ahora que nos vemos en una situación de emergencia climática, que los problemas los tenemos ya encima de la mesa, los estamos padeciendo y cada vez peor, entonces ahora queremos ponerle remedio a esas situaciones. Si en los próximos 5 o 7 años no somos capaces de cambiar el sentido del vector, la flecha hacia donde va dirigido, hacia donde vamos dirigido, muy mal nos va a ir, porque ya no va a tener solución. Aún estamos a tiempo. La subida de las temperaturas, que cuando se habla de subida de temperatura y decimos va a subir la temperatura de media 2 grados, parece que no es nada. Es una barbaridad. Pero eso cuando nos llega a nosotros el verano y estamos en los 45 grados y pasamos a 47 grados, que hemos tenido más días y cada vez tiempos más largos en el que se producen estos cambios tan impresionantes, nos damos cuenta de que casi no vamos a tener remedio si no ponemos ahora encima de la mesa otras cosas. Con eso que tú estás diciendo, vamos a utilizarlo para dar un pequeño paréntesis al programa, pero volvemos enseguida. Queridas amigas y amigos, estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote. Recordarles que estamos con nuestro querido amigo Bernardo Bueno. Es un experto en temas de cultura, siempre se ha dedicado al tema de la cultura, y me parece que hoy estamos profundizando un poco en el tema no solamente de toda esa experiencia que Bernardo ha tenido en el tema de la cultura, sino que detrás de todo eso hay un componente ideológico que lo estamos analizando también con el tema del cambio climático y las cosas que se ven venir por el camino. Y es verdad que eso cada uno se acuerda de eso cuando truena, pero es verdad. Y ahí van a entrar mucha gente. Por primera vez he cogido del País una intervención de una vicepresidenta del Gobierno de España, recién nombrada, que has visto que en las elecciones nadie ha hablado de cambio climático, nada más que el Sánchez ha dicho a última hora y el cambio climático, pero los demás nadie ha dicho ni media, porque saben perfectamente que ese es un tema que la gente no conoce, que no tiene información sobre él, y eso no es útil hacerlo en política. Pero lo que nosotros sabemos que se ve venir, no solamente por los mayas, sino también que hay profetas que hablan de ese cambio climático. Ahí está Juan de Jerusalén, está incluso el Apocalipsis de Juan, y hay también un evangelio donde Jesús habla de la llegada de las olas. Y cuando escucha el ruido del mar, sale a correr para arriba, ¿eh? Y ahí parece que estamos escuchando tsunami y cosas parecidas, ¿no? Hay una información de qué es lo que va a pasar, porque los mayas, que son unos científicos que han determinado sobre eso bastante y bastante bien, y todo eso que viene, la pregunta que yo hago es, ¿hay ideología para enfrentarse a eso? Indudablemente que sí la hay. Lo que pasa es que está como aflorando, porque el capitalismo, que es la ideología dominante y que si fracasa como ha fracasado en los momentos actuales, lo que hacen determinados capitalistas es reinventarlo otra vez porque les resulta muy rentable. Evidentemente, desde el punto de vista cristiano, es una cosa maligna,
porque se basa fundamentalmente en el consumismo. En ganar. Y en ganar. Y en ganar. Eso que podríamos decir que cuando los mahometanos dicen Alá, se lanzan a hacer alguna maldad, bueno, pues es que estamos en lo mismo. ¿Cuál es el profeta? El capitalismo. Totalmente. Eso solo se puede romper si escuchamos las palabras de Jesús claro. De Nazaret, como a ti te gusta claro. especificar. Sí, ¿no? Es decir, tenemos que abandonar las ideas de que el progreso es una cosa continua y podríamos hablar de lo que es el progreso, porque a veces no es lo que nos quieren hacer ver, mayor consumismo, y la Tierra tiene unas condiciones finitas. Y no aguanta más. Ya eso hace muchos años, fue una conferencia de Roma en el que se creía que la Tierra tenía de sobra de todo, que podíamos estar infinitamente consumiendo, que no se iba a acabar nunca. Eso ya se ha demostrado que no. Y el único que puede romper con eso son las bases del cristianismo. Porque lo que hace el capitalismo es cada vez, ¿por qué hay pobres? Porque hay muchos ricos. Si estuvieran las cosas más distribuidas y mejor distribuidas, no tendríamos tantas necesidades. Pero la base fundamental del capitalismo es el crecimiento. Y el crecimiento nos lleva al desastre. Hay que romper con eso. El Papa Francisco de vez en cuando cita algunas cosas. Hombre. Pero habría que animarlo más. Habría que animar a los que están aquí. También. A los que están aquí. De eso me parece que pocas esperanzas nos pueden dar. Porque como humanidad tenemos una responsabilidad común. Hoy día cada vez más el mundo está interconectado. Cualquier cosa que se haga en un determinado sitio tiene reminiscencia en el conjunto del globo terráqueo. Miremos lo de China, por ejemplo, que tiene una trascendencia global en todo, empezando por la economía. Claro. Empezando por la economía, aunque le ha durado poco, porque hoy las bolsas han vuelto a subir lo que habían perdido días atrás. Pues fíjate que han cerrado... Alguien se habrá beneficiado de eso. Hombre, han cerrado una ciudad con millones de habitantes que han tenido necesidades. Entonces, del capitalismo poco podemos esperar para salvar a la Tierra. Nada. Como no sea otro tipo de mensaje que yo creo que se puede hacer a través del cristianismo y de las palabras de Jesús, porque tenemos que amarnos más unos a los otros. Mientras no hagamos eso, y no lo hacemos casi nadie, poco futuro vamos a tener, nada más que sobrevivir. Que sobreviviremos. Pero yo me acuerdo de una cosa, que algunas veces digo, coño, pues esto lo pondría yo de ejemplo. ¿Qué pasaría si el Papa Francisco consiguiera poner de acuerdo a todas las iglesias y a partir de ahí todas las iglesias lo que harían a partir de ese momento, aparte de los rituales que cada uno pueda tener, es hablar de Jesús de Nazaret? En Jesús de Nazaret puede estar perfectamente la solución de esa alternativa política que ahora mismo no se ve, de Jesús, porque las iglesias tienen cada una su proyecto. Las iglesias tienen cada una su proyecto. ¿Pero te estás refiriendo solo a las iglesias cristianas? Sí, nada más. Pero se puede incluir perfectamente al Islam ahí también, ¿eh? Y se puede, y a todo el mundo. El origen, al fin y al cabo, claro, proviene de un tronco. Todo el mundo, tronco común. No. Pero a mi juicio, ¿sabes lo que pasa? Pero en otras civilizaciones, yo no sé cuál sería el elemento, seguramente que habría un elemento parecido, pero es que Jesús es alguien que le da un golpe de timón, que intenta darle un golpe de timón a la humanidad para que cambie. Y ese golpe de timón tiene realidades sociales por un tubo. Pero fíjate, la iglesia predominante en el mundo es la iglesia cristiana. Sí. Predominante. Si tú los comparas, los cristianos,
con los musulmanes o con los hindúes, el mayor número, ¿qué hacen los otros? ¿Qué hacen los chinos? ¿Qué hacen los hindúes? Vivir como vivimos en Occidente. Pretenden vivir. ¿Qué está haciendo el desarrollo de China? Compararse los estándares con los estándares europeos. ¿Cómo es posible que construyan en 10 días un hospital para igualarse? Entonces, claro, ahí, como no cambiemos de mentalidad, porque claro, los cristianos, el mensaje de Jesús lo aplica la Iglesia Católica. Lo aplica en parte y muy escasamente. Porque es que a veces uno va a la iglesia y escucha predicar. Depende cuando le toca. Y además depende cuando le toca. Y además depende del cura. Depende del cura. Depende del cura, pero la mayoría dice, pero están en este mundo. Sí. ¿O de qué nos hablan? Sí. Porque para el otro mundo ya llegaremos. Ya llegaremos. No, pero es que al otro mundo pero es importante lo que hagamos aquí. Pero al otro mundo es que no le interesa a nadie llegar. Aquí la gente lo que necesita es que ahora mismo hay una crisis, que va a ser económica, una crisis que se va a hacer durísima. Y ahí hay que aplicar políticas. Y no pueden ser políticas como la política que se puede hacer desde el capitalismo, sino que tienen que ser aplicar políticas que pueden estar relacionadas con lo que el Maestro Jesús pretende y dice que hay que hacer. La inocencia de todo el mundo, el no juzgar, todo el mundo es bueno. Un humanismo universal, claro, que el Papa pudiera liderar, como tú dices, claro. Pero eso es una utopía o es... Pero es una utopía posible de realizar, Yo creo que es posible de realizar. Ojalá. Lo que pasa es que para eso tiene que haber gente, acuérdate de lo que te voy a decir, para eso tiene que haber gente en la política que se paren a pensar a dónde va el mundo, para poder hacer una política adecuada a para dónde va el mundo. Mira, y para dónde va el mundo no vemos todavía... Va en dirección contraria. Claro, no vemos ideologías. Bueno, sí, hay una ideología predominante. Bueno. Hay una ideología que aplasta a todos los demás. Y básicamente cuando se ha querido poner en práctica otra, no ha tenido éxito. No ha sido capaz de arrastrar en el tiempo las condiciones precisas y necesarias para cambiar las cosas. Porque la gente, todos nos hemos vuelto muy acomodaticios. Es más fácil abrir el frigorífico y verlo lleno, y es una satisfacción, que abrir el frigorífico, tener 4 hijos, para darle de comer y no tener. Entonces, hoy día, tal como está organizado el consumismo, nos va a llevar al desastre. Porque todos los países... Pero eso que tú estás diciendo, hace ya un montón de años que los científicos lo están diciendo. Claro. Pero los que mandan en el sistema no les echan cuenta. Conferencias sobre el clima ha habido, parece que fueron 8 o 10, nos acordamos de las más importantes: Río de Janeiro, Kioto, París, la última que hemos tenido aquí, en Madrid. Antes de la conferencia de Madrid, todos los periódicos, todos los medios de comunicación estaban hirviendo de noticias. Pasó sin ningún acuerdo y ya nadie habla de eso. Claro, porque ya parece que esa conferencia hace años que se ha celebrado. Claro, y hace meses. Porque los acuerdos ahí ningún acuerdo ponen básico. En cuestión fundamentos del sistema capitalista. Ninguno que cuestione nada del sistema capitalista. Otro desastre que a mí me parece al que nos lleva las conferencias estas que se hacen en el pueblo de Suiza, en Davos. Qué bueno se ha sacado alguna vez de ahí. Si ahí lo único que hace es reafirmarse más todavía en sus competencias. Pues lo bueno, digo lo bueno, ¿no? Porque no va a ser bueno, pero lo bueno es que la realidad se va a imponer. Indiscutiblemente. Escúchame, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa, pero volvemos enseguida.
Señoras y señores, ya estamos otra vez en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle algunas cosas, entre ellas que estamos con nuestro querido amigo Bernardo Bueno y bueno, y ahora vienen las preguntas, pero yo quería hacer una pequeña precisión nada más. Lo que nosotros hemos introducido por ahí en esas reflexiones rápidas merecerían que hubiera una conferencia política dedicada a ese tema para buscarle una solución al tema del cambio. No una solución al tema del cambio climático, sino una solución a las causas y los efectos del cambio climático. Porque las causas sabemos cuál es, eso no tiene nada que ver, nadie lo puede arreglar. Pero los resultados, los efectos sociales, sí. Y merecerían una conferencia política para ver ese tema. Jesús tiene la palabra. Pues yo voy a salir del cambio climático, de la política, cosas que no son muy para mí, pero sí me ha llamado la atención lo de las matemáticas. Entonces, a mí me gustaría que me dijera cómo podemos aplicar las matemáticas a la espiritualidad. Bueno, los números siempre han sido enigmáticos. Es decir, que los números, si los miramos, que se puede considerar como un invento, uno lo puede pensar de varias maneras, pero los números ¿nos los hemos inventado o estaban ahí? Es decir, la suma, la multiplicación, la división, ¿estaban ahí o lo hemos inventado la sociedad en la que vivimos? Eso ya da mucho para sí. La matemática está muy relacionada con la música, por ejemplo. La música sí que es una cosa espiritual, por lo menos yo la entiendo. Ya lo decía Pitágoras. Pitágoras decía que toda la matemática era musical y al revés también. Y hoy día lo utilizan mucho las máquinas, los algoritmos, que a veces nos llevan a algo enigmático también. Y lo utilizan mucha gente científica para intentar comprendernos mejor a las personas. Y también lo utiliza el capitalismo, que aunque no lo parezca, tiene mucho de espiritual, pero al contrario, para sacar sus propias consecuencias y saber lo que pensamos nosotros, que sí que es espiritual, claro, sin necesidad de pestañear. Es decir, yo creo que se pueden encontrar algunos puntos, entre otras cosas, por ejemplo, hacia dónde va la humanidad, hacia dónde vamos nosotros. Porque si la evolución es algo ya que salvo algunos negacionistas, que los hay, está considerada, hasta la Iglesia ya lo reconoce, nosotros no seremos los últimos, los que estamos ahora. Ya se habla del transhumanismo, es decir, las máquinas que van a sustituirnos a nosotros e incluso hasta en el pensamiento. Las máquinas son producto de fórmulas matemáticas. De eso podíamos hablar también alguna vez. Bueno, está bien. He procurado responderte sobre la marcha. Vale, Paquito. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches. Entre otras cosas, de las cosas que se han hablado en la mesa, es de que el capitalismo se basa en el consumismo, que mientras que como no rompamos esos valores, pues el mundo, digamos que en 5 o 7 años prácticamente pues vamos a tener bastantes problemas. Entonces, hablando ahora en el plano político de España, ¿no? Del Partido Socialista en concreto, que digamos somos o debíamos de ser los herederos de reconducir un poquito por los valores en que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, está agotado el modelo transaccional socialdemócrata entre el capital y el trabajo. ¿Es dejación o es aburguesado? Desde mi punto de vista, y así rápido,
la socialdemocracia al final lo que ha hecho es ir de la mano del capitalismo. Básicamente eso es. Y de ahí que la gente haya decepción en la gente. Y de hecho, en casi todos los países europeos, la mayoría de los países europeos, quien gobierna es la derecha. Porque la gente a veces prefiere el original a la copia. Entonces, yo no creo que esté agotado. Lo que sí creo es que se ha hecho un mal uso. Y no se ha seguido profundizando. Porque claro, el estado del bienestar y el socialismo, que en lo que hemos vivido nosotros, surgió fundamentalmente en los países del norte de Europa, pues ahora casi todos tienen gobierno de derecha. ¿Por qué? Porque nos hemos plegado, porque no hemos seguido avanzando en la búsqueda de otras circunstancias y que le ofrezcan para intentar. Es que nunca se ha intentado acabar con el capitalismo, desde mi punto de vista. Nunca se ha intentado. Lo intentaron los comunistas. Y ya vemos el tiempo que le ha durado y ya vemos las consecuencias que han tenido. Ahí está el ejemplo de China. China es un país comunista. ¿Cómo? ¿De qué? Un país comunista chino. En el gobierno centralizado y dictatorial puede que lo sea, pero desde el punto de vista económico no le tiene nada que envidiar a ningún otro país de Occidente en lo que se refiere a su esquema. Por ahí no vamos. Por ahí no vamos. Yo creo que entre las cosas que había que repensar es la idea de progreso. ¿Por qué el progreso tiene que ser siempre una flecha que vaya en una sola dirección de crecimiento? Y que cuando no crecemos, nos venimos todos abajo. ¿No será que habrá que redistribuir más? Que habrá que poner la renta básica, por ejemplo, y habrá que pensar en otras cosas. Cuando hace 30 o 40 años nos decían, no, si aquí, ahora ya con las máquinas, trabajar no va a merecer la pena, porque vamos a tener de todo, cuando el trabajo sabemos que es un bien escasísimo. Y cuando lo que hacemos es incrementar las diferencias entre los ricos y los pobres, pues los pobres, cuando ven las televisiones, cuando esos países del norte de África, ¿por qué tenemos, dice, el efecto llamada? Si no hace falta. Si cuando los países del norte de África y los países del Sahel ven las televisiones y ven lo que tenemos aquí, pues indudablemente, dice, nosotros como eso. Ya le pasó, sin tener nada que ver, al Mutamí. Al Mutamí se encontró en una situación que los reinos cristianos lo estaban atenazando. Entonces dice, vamos a llamar a los almorávides, nuestros hermanos en la fe, que eso van a salvarnos de los cristianos. El hijo le dice, padre, cuando esta gente vengan del desierto y se encuentren lo que tenemos aquí, al primero que van a echar es a ti y se van a quedar con todo. Y así pasó. Se quedaron 80 años, pero echaron al Mutamí y lo enterraron, está enterrado en un pueblo de Marruecos. Pues lo mismo nos va a pasar a nosotros. Toda esa gente que está ahí, pasando hambre, necesidades. La necesidad carece de ley, me decía mi padre. La necesidad carece de ley. Cuando la vida no les importa nada y ven en las televisiones lo bien que estamos aquí, porque estamos bien, pues indudablemente se juegan la vida. Y eso, los 20 millones que tú decías, va a ser una cosa irrisoria con lo que se nos viene encima. Marisol. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches. Quería saber qué es lo que está haciendo Cristianos Socialistas hoy en día para que haya un cambio positivo actualmente según el mensaje de Jesús, que es lo que realmente envuelve a lo que es Cristianos Socialistas. Pues mira, muy poco. Muy poco. Las dificultades son muy grandes. Nosotros como grupo no estamos estructurados y no tenemos acceso a donde se deciden las cosas. Pero tenemos voluntad. Tenemos voluntad y ganas. Y no estamos callados. Y poco a poco se nos va oyendo
y se nos va escuchando de las ideas que nosotros queremos hacer. Próximamente vamos a tener una conferencia que los invitamos para hablarnos una persona experta en el cambio climático y sobre todo además qué vamos a hacer en el futuro, que es por lo que estamos preocupados todos, es decir, con propuestas de alternativas a la situación actual, tanto en el tema energético como en cualquier otro índole que se nos presente. Entonces vamos dando pasos, nos gustaría estar más gente, nos gustaría tener más fuerza, nos gustaría que más compañeras y compañeros que sabemos que están en el Partido Socialista, que son socialistas, den el paso para darnos más fuerza. Pero de momento yo soy el primero que reconozco que nos falta fuerza. Bien, Tere. Pues me has quitado un poco la pregunta, porque yo tenía apuntado aquí, ¿hasta qué punto los que nos guían son capaces de transformar la sociedad? Porque sí, ahora mismo estamos apelmazados todo el mundo, y el dinero y lo otro y la moto y lo... pero no somos capaces de movilizar a la gente con ese sentido del cristianismo que muchos de nosotros pensamos que lo tenemos y que lo vivimos, pero no se nota. Faltan líderes, hombres y mujeres, que con estas ideas sean capaces de comunicarse con la gente y convencer a la gente. A la gente no hay que vencerla, hay que convencerla. Entonces, yo no veo ahora mismo, pero no por eso nos vamos a quedar callados. Es decir, si depositamos nuestro granito de arena, no nos vamos a acobardar, eso no. Aunque somos conscientes de que no vamos a llegar muy lejos. Pero sí, si le hacemos ver a los que tienen la capacidad de decisión que es imprescindible, es absolutamente necesario de que se produzcan los cambios, porque si no vamos al desastre, entonces mejoraremos bastante. Tenemos que concluir. Ha terminado nuestro tiempo. Tenemos que concluir y agradecer a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató el hecho de su presencia, que es magnífica, como habrás comprobado, y a ti agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros y aquí hablando de ideas, que es lo que nosotros nos Pues yo encantado, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Estamos a gusto. Pues nada, queridas amigas y amigos, terminamos nuestro programa. Recordar que estamos emitiendo este programa para la onda local de Andalucía, que son las 103 emisoras de la cadena de emisoras municipales de Andalucía, y que, bueno, también nuestros programas se ponen en televisión, en YouTube fundamentalmente, y en Facebook, y que, bueno, que nos pueden ver la próxima vez en nuestro programa. En la próxima semana volvemos a estar otra vez presentes con un nuevo programa. Hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.